La población de chigüiros, zorros y babillas en los llanos de Casanare ha disminuido en 25.000 durante la actual sequía del departamento, y aunque hay quienes culpan a San Pedro de la tragedia, también hay quienes aseguran que ella se causó por el cultivo de palma y las operaciones petroleras que han afectado la capacidad de la tierra para retener el agua. ¿Qué tal esto? Las llanuras de oriente de Paz de Ariporo, Casanare, con los pastos de las sabanas y las partes bajas de su vertiente, quedaron bajo el polvo, entre las grietas de los pozos secos y cubiertas por los restos de al menos 25.000 vacas, zorros, venados, tortugas, chigüiros y babillas que murieron de sed, y por otros 50.000 animales que todavía están vivos, pero que contemplan sin fuerzas su destino. Hasta el momento se ha dicho que las 200.000 hectáreas de muerte, desde Caño Chiquito hasta las veredas Miramar, El Amparo, Chaparrito, Normandía y Centro Gaitán, a 4 horas de Paz de Ariporo, son causadas por la fuerte sequía que cada año azota a esa región. El nivel de precipitación ha sido muy bajo, más el alto verano, los espejos y los esteros y moriches no alcanzaron a hacer como el debido reservorio de agua. El profesor Brigitte Baptiste, director del Instituto Humboldt, dice que es normal lo ocurrido en Casanare. No es que esté lloviendo menos que lo usual, ya lo verificamos. Es normal que haya una gran mortalidad de fauna silvestre. Es normal ver los peces muertos, los chigüiros muertos. Dicen que la responsable de la mortandad es la misma naturaleza. Sin embargo, otros expertos aseguran que fue la naturaleza humana la que acabó con la vida de estos animales. El ANLA les ha concedido a las diferentes empresas que explotan hidrocarburos permisos de captación de agua. Estas aguas las utilizan las empresas petroleras principalmente para reinyectarlas a los pozos para poder sostener su producción de crudo. Hay más volumen de agua que de petróleo en la explotación. Agregan que las petroleras también son responsables porque enfermaron la tierra con las detonaciones buscando yacimientos. Se hacen unos huecos, se instalan unos elementos explosivos y se hacen unas detonaciones. Esto hace que niveles arenosos por donde pasaba el agua se profundicen. El profesor Baptiste insiste que el desastre en Paz de Ariporo es solo un fenómeno natural. Yo estoy segura que no tiene nada que ver. La actividad petrolera que eventualmente perfora pozos y afecta el agua subterránea no en este momento no está relacionada con la sequía, que es completamente superficial. El biólogo Pluvio Niño dice que otros responsables de la mortandad son los cultivadores de palma. Los grandes palmicultores, los grandes monocultivos en torno a eso, a la explotación de las palmas para los biocombustibles. También se cree que han muerto grupos hasta de 40 chigüiros porque sus zonas se quedaron sin agua y como son territoriales prefieren morir antes que recurrir a pozos de otras manadas. La situación se agrava en Paz de Ariporo. El gobernador de Casanare se reunió con representantes de 10 empresas petroleras y les pidió 800 millones de pesos para construir pozos, albercas y bebederos. Sin embargo, ellos pues hicieron un ofrecimiento realmente irrisorio de 200 millones de pesos. En esa región no llueve desde hace 6 meses. Se calcula que al menos otros 50.000 chigüiros, vacas y zorros morirían en los próximos días si no llueve. La situación parece empeorar. Los expertos dicen que en al menos mes y medio no caerá agua en Paz de Ariporo, pero sí continuarán las construcciones de vías en la sabana, la siembra de palma que absorbe las fuentes subterráneas, las muertes de ganado por pasto contaminado y las detonaciones que debilitan la tierra y no la dejan retener el agua. Como quien dice, será necesario escoger entre la preservación de la naturaleza o de la riqueza petrolera.